Biomecánica del aparato locomotor. Para la realización de determinados movimientos debemos de tener en cuenta una serie de características que viene implicada de la biomecánica del sistema osteomuscular y articular. En ella, el elemento activo siempre es el músculo, es el que va a hacer la fuerza. El elemento pasivo es el hueso, que es lo que se mueve, pero estas dos estructuras van a estar siempre perfectamente relacionadas por medio de unos tendones que hacen de nexo y la articulación que hace de punto de apoyo y permite el movimiento. Esta articulación entre los huesos y los movimientos voluntarios que se producen se rigen mediante las leyes físicas de la palanca, cuyo ejemplo tenemos aquí abajo y recordamos ahora mismo lo que eran las palancas y las leyes de Newton. Si nosotros queremos mover un peso, por ejemplo, esta piedra que tenemos aquí, que sería la resistencia, podemos cogerla directamente con las manos, tirando con todo el peso en contra de la gravedad, o buscando un punto de apoyo, un fulcro, y utilizando esta barra que sería la palanca, si hacemos fuerza, potencia en este extremo de la palanca y con el otro extremo podremos mover la roca con muchísima mayor facilidad y haremos menos fuerza cuanto más acerquemos el punto de apoyo. Estas leyes físicas de las palancas que rigen todas las leyes de las fuerzas de Newton son las que se aplican a los músculos, a los huesos y a las articulaciones para explicar los diferentes tipos de acciones que va a tener el músculo esquelético. ¿Cuáles son los tipos de palancas que nos vamos a encontrar? Pues recordamos un poquito de física y hay tres tipos de palancas. Las palancas de primer género, la palanca de segundo género y las palancas de tercer género. Las palancas de primer género son aquellas en las que el punto de apoyo, el fulcro, está entre la potencia y la resistencia. Me estoy refiriendo en concreto a este tipo de palanca. Aquí tenemos la potencia, aquí tendríamos la resistencia y en el centro tendríamos el fulcro. Bueno, pues existen unas palancas que se llaman palancas de primer género que responde a este esquema general. Hay un segundo tipo de palanca que se llaman palancas de segundo género, en el cual lo que existe en medio es la resistencia, es decir, el peso que queremos mover. El fulcro está en uno de los extremos y en el otro extremo está la potencia. La resistencia está entre la potencia y el punto de apoyo. Las palancas que responden a este esquema específico se llaman palancas de segundo género. Y en tercer lugar estarían las palancas de tercer género, en las cuales la potencia es lo que está entre el punto de apoyo, entre el fulcro y la resistencia. Y eso corresponde a este esquema general que tenéis puesto aquí, en el cual tendríamos la resistencia en un extremo, el punto de apoyo en otro y la potencia en el medio, en el centro. Para entender mejor estos tipos de palancas y entender cuál es la que se utiliza en cada tipo de movimiento del cuerpo humano, vamos a poner ejemplos con cosas comunes, con cosas normales que estamos utilizando a diario estos tipos diferentes de palancas. Palancas de primer género, hemos dicho que el punto de apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia. Aquí tenemos el esquema general que tendría el punto de apoyo, se encuentra. Aquí tenemos el ejemplo característico que sería cuando nosotros utilizamos una tijera para cortar algo, ese algo sería la resistencia, nosotros la fuerza la hacemos por la parte donde introducimos los dedos y en el centro estaría el fulcro o punto de apoyo. Sería, por tanto, el cortar con tijera un ejemplo típico de palanca de primer grado. Ejemplo típico de palanca de segundo grado, pues el llevar un determinado peso con una carretilla. En este caso tenemos que el punto de apoyo sería la rueda de la carretilla, la fuerza, la potencia sería la fuerza que nosotros hacemos para levantar esa carretilla del suelo y moverla, y la resistencia, el peso que llevemos en medio.
Luego, cuando responde a esta fórmula general en la cual la resistencia está en el centro, pues estamos hablando de una palanca de segundo grado. Sería el ejemplo típico de llevar un peso en una carretilla. Y palanca de tercer grado es el típico ejemplo de coger algo con una pinza. ¿Por qué? Porque en el punto de unión de los dos ramales de la pinza sería el apoyo, la resistencia lo tendríamos en medio y nosotros haríamos la fuerza para que no se nos cayera el terrón de azúcar con la parte central de la pinza. Luego responde a esta fórmula general donde tenemos punto de apoyo, la potencia en medio y la resistencia en uno de los extremos. Esto mismo ocurre en anatomía para los movimientos de todas las partes de nuestro organismo donde estén incluidos los huesos, el tejido muscular y las articulaciones, donde tendríamos que el punto de apoyo sería la articulación, la potencia sería el músculo, que es el que está haciendo la fuerza, y la resistencia el peso que nosotros queramos vencer. En este caso en concreto tenemos el brazo con el antebrazo que está soportando un determinado peso. Bueno, pues el peso sería la resistencia, el músculo que está en medio sería la potencia que está tirando hacia arriba de cúbito y radio para que no venza la resistencia, y el punto de apoyo sería la articulación, que sería el codo. Pertenece a punto de apoyo, potencia, resistencia, y esto es la típica palanca de tercer grado, que son las palancas más frecuentes que va a utilizar nuestro organismo. Las fibras musculares son capaces de acortarse, como dijimos. Cuando una fibra muscular se contrae, lo que hacemos es disminuir su tamaño y aumentar su grosor, pero ese acortamiento tiene un límite. Llegará a un punto donde ya no se pueda contraer más porque la actina sobre la miosina no puede correr más. Generalmente es algo menos de la mitad. Por tanto, para crear movimiento, las fibras tienen que ser inicialmente lo más larga posible, porque cuanto más larga, mayor será la cantidad de movimiento que pueda producir. Y la fuerza con la que se produzca ese movimiento, la potencia, lo más importante va a ser el número de fibras que constituyan ese músculo. Los músculos que requieren potencia tienen muchísimos fascículos cortos en un tendón común, y los músculos que por contra lo que pretenden no es tanta la potencia, pero sí mucha más la amplitud de movimiento, tiene fascículos paralelos que se entienden a todo lo largo del músculo y serán mucho más largos. Recordar que dijimos que la parte central del músculo se llamaba vientre y después se insertaba en los dos huesos distintos mediante los tendones. Aquí tendremos un tendón, ahí tendremos el otro tendón, y esto será el vientre del bíceps. Y os vuelvo a poner el mismo ejemplo de palanca de tercer género que tenemos en el músculo esquelético. La acción que ejercen los músculos sobre el esqueleto tiene como consecuencia mover y accionar diferentes tipos de huesos y en consecuencia diferentes partes del organismo. Y siempre este movimiento se consigue actuando los huesos como si fueran palancas, de primero, de segundo o de tercer género, movido por los músculos. Por eso estamos hablando de biomecánica, las acciones que tiene el músculo sobre el esqueleto para producir el movimiento. Los movimientos se producen fruto de los movimientos de los huesos, que es a consecuencia de que los músculos desplazan esos huesos actuando como palancas de primer género, de segundo género o de tercer género. Aunque sí es verdad que cada palanca tiene preferencias sobre un tipo de movimiento. Así, la palanca de primer género suelen tener preferencia para lograr efectos, movimientos de posición y de equilibrio. Las palancas de segundo género suelen actuar dando resistencia al peso del cuerpo. Y las palancas de tercer género, que ya he dicho que son las más generalizadas, las más comunes, son las que fundamentalmente van a desarrollar funciones o papel de movimiento y de locomoción. Cuanto más cerca esté el punto de apoyo de la potencia, mayor va a ser el movimiento. Cuanto más cerca esté la potencia de la resistencia, mayor será la fuerza que tendremos que ejercer.
Es decir, que cuanto el punto de apoyo, es decir, cuando la articulación esté lo más cerca posible del músculo, mayor amplitud va a tener ese determinado movimiento. Cuanto más cerca esté el músculo del peso o del movimiento que queramos hacer, pues mayor será la fuerza que vamos a ejercer. Vamos a ver tres ejemplos típicos de tres articulaciones, de tres movimientos que actúan o que son consecuencias de palancas de primer género, palancas de segundo género y palancas de tercer género. Palanca de primer género, recordemos, es la que tiene el punto de apoyo en medio de la potencia y de la resistencia. Según la ubicación del esfuerzo y de la resistencia, si el esfuerzo está más lejos del punto de apoyo que la resistencia, entonces se va a mover una resistencia más pesada. Veamos que este tipo de palancas son típicas de grupos musculares que sirven para mantener una determinada posición o equilibrio. Bueno, pues vamos a estudiar este que va a hacer qué tipo de palanca van a utilizar los músculos posteriores del cuello, es decir, el esplenio, el manto del cuello, para mantener la cabeza erguida, para mantener la cabeza apoyada en la columna vertebral. Bueno, pues estudiamos su distribución. Los músculos que lo mantienen son generalmente los músculos posteriores del cuello, que son los que mantienen el esfuerzo. El punto de apoyo va a ser la articulación que existe entre el occipital, el atlas y el coxis, y la potencia, la resistencia, me la voy a encontrar en todo el peso que tiene la cara para caer hacia adelante. Entonces, la cara tiende a caer hacia adelante, que sería la resistencia, el punto de apoyo está en medio y lo que serían los músculos que lo van a contener en la parte posterior. Luego, si veis, corresponde al esquema de una palanca de primer género, donde tenemos la potencia, el punto de apoyo y la resistencia. Ese es un ejemplo típico de palancas de primer género. Las palancas de segundo género hemos dicho que son sobre todo para mantener resistencia. Siempre produce ventaja mecánica. La resistencia está siempre más cerca del punto de apoyo que el esfuerzo y sacrifica la velocidad por la potencia, es decir, que son las que dan más fuerza a la acción que vamos a ejecutar. Por ejemplo, sostener todo el peso del organismo sobre los dedos de los pies, es decir, establecer la posición de puntilla. Vamos a ver dónde están cada uno de los puntos. El punto de apoyo es lógico, la parte de la cabeza de los metacarpianos en los cuales vamos a coger y vamos a sostenernos, ahí sería el punto de apoyo. La resistencia es el peso que se transmite de todo el organismo a través de vía fémur, vía tibia peroné, hasta llegar al calcáneo y el astrágalo. Luego la resistencia lo tendríamos ahí fuera. Y detrás tendríamos los gemelos, el anillo, los gemelos y el sóleo, que son los que van a tirar del talón hacia arriba para mantenerlo en esa, si os dais cuenta, corresponde a una palanca del segundo género, en el cual tenemos el punto de apoyo al principio, la resistencia en medio, en la parte de atrás la potencia, exactamente igual que la carretilla. Estos serían palancas de segundo género que van a tener sobre todo ventaja mecánica. Por último, las palancas de tercer género, las que hemos dicho que eran tipo pinza, en la cual el punto de apoyo está, mejor dicho, la potencia está entre el punto de apoyo y la resistencia. Hemos dicho que estas palancas de tercer género son las más comunes, producen una desventaja mecánica, es decir, no pueden llevar tanto peso, pero el esfuerzo siempre está más cerca del punto de apoyo que la resistencia. Entonces, favorece la velocidad y favorece el movimiento sobre la fuerza. El ejemplo típico y específico, vuelvo a repetir, el del músculo bíceps y el de la flexoextensión del brazo, donde tenemos el punto de apoyo en la articulación del codo, lo que sería la potencia en el músculo bíceps que va a producir la flexión del antebrazo sobre el brazo, la contracción de este músculo, y el peso el que tengamos sobre la mano. Pues tenemos punto de apoyo, fulcro, potencia y resistencia. ¿Eso qué indica? Pues que estamos ante una palanca de tercer género. Repetimos los mismos ejemplos, pero con otro tipo de esquema para ver si lo entendemos bien. En el caso del movimiento, el fulcro
sería la articulación, el punto de apoyo en la articulación, la potencia sería la fuerza que tenga que hacer el músculo y la resistencia sería el movimiento o el peso que íbamos a hacer. Palancas de primer género, hemos dicho que la que hace mantenernos la cabeza erguida, donde tenemos el punto de apoyo en la parte posterior, la potencia en la parte posterior, en los músculos extensores, el punto de apoyo en la primera vértebra cervical y el peso del cráneo hacia adelante. Esto corresponde a una palanca de primer grado. Palanca de segundo género, de segundo grado, es la posición de querer mantenerse de puntilla todo el peso del organismo, donde tendríamos el fulcro, el punto de apoyo, lo que sería la articulación en la punta del pie, el peso, todo el que se transmite, que sería la resistencia que está en medio, y los gemelos y los sóleos que tiran hacia arriba. Y nuevamente la palanca de tercer género, que es la más usual, que es la que prima el movimiento, en la cual tenemos que una fuerza, en este caso el músculo bíceps, se encuentra en medio de la articulación, que sería el punto de apoyo, y la resistencia, que sería el peso que nosotros queremos coger y vencer. Todas esas palancas pues lleva al organismo a que pueda realizar diferentes tipos de movimientos. Y se pueden decir que podemos hacer de manera normal grupos de músculos que hagan un tipo de movimiento y su contrario. Por eso hablamos de músculos agonistas y de músculos antagonistas, de sistema agonista y de sistema antagonista. Los músculos o el sistema agonista son aquellos que se contraen, producen un movimiento y durante este movimiento los músculos contrarios, es decir, los antagonistas, se encuentran relajados. El movimiento contrario lo van a producir los músculos antagonistas que se contraen, se relajan en ese momento los agonistas y entonces producen un tipo de movimiento contrario al que hacen los músculos agonistas. ¿Vale? Luego, los tipos de movimientos los podemos diferenciar en dos tipos de movimientos distintos. Los que van en un sentido y los que van en sentido contrario. Cuando van en un sentido, los músculos que actúan se llaman agonistas y los contrarios, los antagonistas, se relajan, y cuando quiero hacer el movimiento contrario, pues ocurre al revés. Los agonistas se relajan y los antagonistas se contraen. Los movimientos agonistas o los músculos agonistas hacen los movimientos de la mejor manera posible, son los mejores ejecutantes, son los que, por así decir, hacen el movimiento de manera natural, y los antagonistas son los que se oponen a ese movimiento natural, a los mejores ejecutantes. Representan al grupo muscular que tiene una acción contraria y son necesarios para frenar la excesiva amplitud de los movimientos prolongados por los agonistas. Si no tuviésemos musculatura antagonista, los agonistas harían los movimientos con mucha brusquedad, con mucha fuerza, y no se podía graduar el tipo de movimiento que podamos hacer. Además de estos músculos agonistas y antagonistas, para que los movimientos sean finos y estables, hay musculatura sinergista, que son músculos que ayudan a perfeccionar la acción de los agonistas. Es decir, que siempre suelen ser varios músculos pequeñitos que perfeccionan ese tipo de movimiento. Y además se le añaden unos músculos que se llaman fijadores o estabilizadores, que estabilizan esas articulaciones que se están utilizando. Luego tenemos claro que existen diferentes tipos musculares: los agonistas, que son los mejores ejecutantes; los antagonistas, que son los contrarios, para equilibrar y para evitar la excesiva amplitud o la excesiva brusquedad de los agonistas; los sinergistas, que son los que ayudan a perfeccionar; y los músculos fijadores o estabilizadores, que estabilizan las articulaciones. Ejemplo de músculo agonista y antagonista, pues en el brazo el músculo bíceps y el contrario, que es el tríceps. El bíceps lo que hace es flexionar, el tríceps lo que hace es extender el brazo. Ejemplo de músculos sinérgicos, pues el bíceps y el braquial, que los dos van a ayudar a flexionar, a llevarnos, por ejemplo, ese vaso de agua a la boca. Bueno, pues son músculos sinérgicos que van a ayudar a que se produzca ese movimiento de la manera más fina y más concreta, y no tiremos o no nos peguemos con el vaso en la frente.
Y músculos fijadores, por ejemplo el deltoide, que va a estabilizar los movimientos del brazo tanto en flexión como en extensión. Veis que lo que es el movimiento pues es más complicado que no solamente moverse, sino que es una conjunción armónica entre músculos agonistas, antagonistas, sinergistas y fijadores. ¿Cuáles son los movimientos más frecuentes que se pueden producir, que se produce en el cuerpo humano? Bueno, pues os voy a poner esta primera clasificación en los cuales os voy a organizar los movimientos por pares, es decir, el movimiento agonista y el antagonista. De esta manera se va a producir un movimiento en una determinada dirección y en el sentido opuesto. Lo vamos a agrupar en 5 grandes grupos. Grupo de musculatura que producen flexión y el antagónico y extensión, es decir, músculos que van a producir músculos flexores y extensores, flexionan y extienden las diferentes partes del cuerpo. El agonista sería la flexión, el antagonista sería la extensión. Músculos abductores con D, con una D como está puesto ahí o con 2 D, cualquiera de las dos las doy como correcta. Abductores y abductores con B, que son los abductores con D, los que acercan, abductores con B, los que alejan la parte del eje central, por ejemplo, el abrir o cerrar los brazos. En tercer lugar tenemos los músculos elevadores y depresores. Los elevadores son los que levantan y los depresores los que bajan las diferentes partes del cuerpo. Los esfínteres y dilatadores. Los esfínteres son, como dilatadores, son músculos circulares que se localizan alrededor de distintos orificios del cuerpo humano y que sirven para disminuir su paso o aumentar la abertura de esos orificios. El más característico pues es el orbicular de los ojos, el orbicular de la boca. Y por último tenemos los músculos que van a servir para hacer movimientos de giro, pronadores y supinadores, hacen girar la parte que mueven hacia abajo en el caso de los pronadores o supinadores hacia arriba, o inclusive algunos de los rotadores que hacen una rotación completa del miembro o de la estructura corporal hacia el interior o hacia el exterior. Esos serían los 5 tipos de movimientos agónicos y antagónicos más frecuentes que nos vamos a encontrar en el humano. Los movimientos de flexo-extensión, los movimientos de abducción y abducción, los movimientos elevadores y depresores, los movimientos esfinterianos y dilatadores y los movimientos pronosupinadores y los rotadores. Vamos a ver gráficamente algunos ejemplos de movimiento. Por ejemplo, movimientos de flexoextensión. Pues aquí tenemos flexoextensión de la extremidad superior, flexoextensión del brazo sobre el antebrazo, flexoextensión del pie, extensión del pie hacia abajo, flexión hacia arriba, flexión del brazo hacia arriba, extensión hacia abajo, flexoextensión de la muñeca, extensión de la muñeca hacia arriba o extensión de la muñeca hacia abajo. Movimientos que flexionan y extienden diferentes partes del cuerpo. Flexión de la pierna sobre el muslo y extensión de la pierna, que utilizamos un movimiento de flexo-extensión pues para caminar. Hemos visto ya movimientos de flexo-extensión que flexionan y extienden diferentes partes del cuerpo. Nosotros vamos a flexionar cuando tiramos hacia afuera la pierna y la extendemos cuando va hacia atrás. Pero también hemos hablado de los movimientos de abatir, abductores y abductores con B. La abducción con B es cuando se va a producir la separación, cuando alejan las partes, y la abducción con D es cuando lo aproximan. Y después nos quedaban los músculos rotadores que hacen girar la rotación interna o la rotación externa de la pierna. Luego ahí tenéis representados movimientos de flexo-extensión, movimientos de abducción y abductores y movimientos de rotación. Más ejemplos de movimientos comunes, pues con todo el organismo podemos hacer movimientos de extensión cuando nosotros estiramos todo el cuerpo hacia arriba, llegando a la extensión máxima que serían los 180 grados en posición erguida, o con una hiperextensión cuando vamos a más de 180 grados, y con flexión cuando lo echamos hacia abajo. Aquí tenemos la flexoextensión de la palma de la mano, o la flexión e hiperextensión
y extensión de lo que sería la extremidad superior y la extremidad inferior. Tipos de movimientos comunes que nos vamos a encontrar. Y aquí, para que entendamos claro lo que es abducir con D, que es hacia adentro, o lo que es abducir con B, que es hacia afuera. Abducir con B hacia afuera los dedos de la mano sería abrir la mano y separar los dedos de la mano. Abducir con D sería juntar todos los dedos de la mano como si estuviesen en posición anatómica. Esto viéndolo en el plano frontal. Y más ejemplos pues serían, aquí tenéis los de pronosupinación y los de rotación. Esta sería la posición anatómica normal donde tenemos el pulgar hacia afuera y nosotros podemos volver la palma de la mano hacia abajo produciendo su pronación. Este sería el movimiento de pronación, este sería el movimiento contrario de supinación. Y el movimiento de rotación, veis que tenemos movimientos de rotaciones de las piernas, de la columna vertebral, de rotación lateral o de circundición del hombro, cuando tomando por vértice en la articulación, en este caso el hombro, hacemos un movimiento que describe la figura de un cono, donde tendríamos aquí el vértice del cono y la base circular en el punto más distal. Por lo tanto, y resumiendo, los movimientos más habituales que nos vamos a encontrar en el cuerpo humano son los movimientos de flexión, que son los que disminuyen el ángulo de una articulación, los de extensión, el contrario, aumenta el ángulo, movimientos de abducción, que son los que se separan de la línea media, y los movimientos de abducción con D, que son los que acercan a la línea media. Movimientos de elevación, que son los movimientos hacia arriba, y los de depresión, que son los movimientos hacia abajo. Movimientos de supinación cuando el giro es hacia arriba y la pronación al contrario, cuando el giro es hacia abajo. El esfínter, que es cuando se cierra un determinado tubo. Movimientos de tensión, de tensores cuando dan rigidez. La rotación, que es un movimiento de rotación de una extremidad generalmente sobre un eje. Y los movimientos de circunducción, cuando hay un movimiento combinado con una parte del cuerpo, describe un cono con vértice en la articulación.